Por esto, en la enseñanza del día de hoy, quiero enfocarme en una de las tantas doctrinas que fueron rescatadas en el tiempo de la Reforma Protestante. La frase que acuña esta doctrina está en latín y dice solus Christus. Y el texto que he escogido como base de la enseñanza está en Primera de Timoteo, capítulo 2 versículos 5 al 7 que dicen, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mi intención hoy es mostrar la interrelación que hay entre las otras cuatro solas que fueron estandarte del movimiento protestante con la verdad bíblica de Solus Christus. Antes de ir más profundo en esta enseñanza, debemos reconocer que en Latinoamérica, por regla general, la iglesia evangélica está desconectada de la herencia que ha recibido de la reforma protestante. Eh, es importante recordar que la Reforma Protestante es un movimiento que duró alrededor de 200 años y que tuvo como resultado la separación de la Iglesia cristiana en dos grupos principales, los católicos romanos y aquellos a los que los católicos romanos tacharon o llamaron protestantes. Este segundo grupo pensaban sobre sí mismos como un grupo que tenía la intención de reformar el cristianismo de su tiempo, haciéndolo volver a un modelo más apegado a las escrituras. Pero el simple hecho de haberse desarrollado en un periodo de 2 siglos necesariamente implica que la participación de diversos hombres en diversos territorios de Europa también se tradujo en una diversidad de grupos que tenían algunas variaciones teológicas. Sin embargo, este movimiento tomó 5 frases basadas en las escrituras que se volvieron algo parecido a un eslogan, que eran importantes, que representaban la unidad de este movimiento llamado la Reforma Protestante, a pesar de las pequeñas variaciones teológicas que se encontraban en cada uno de estos grupos. Estas frases mencionadas en latín son las siguientes. Son sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria, también llamadas en la historia las 5 solas. En nuestro español entendemos estas 5 solas de la siguiente manera. Entendemos que solo las escrituras, solo por gracia, solo a través de la fe, solamente por Cristo y solo a Dios la gloria. En estos eslogan, la iglesia protestante presenta su principal discrepancia con la iglesia católica romana. Y es que la iglesia cristiana en su historia experimentó muchos cambios y comenzando desde aquella iglesia que puramente era judía en el primer siglo, que posteriormente se transforma en una iglesia multicultural. No han pasado ni 30 años cuando esto ocurre. Posteriormente viene una lucha constante contra diversas herejías, pasando por la persecución que va desde el emperador Nerón hasta el emperador Constantino y posteriormente pasando de ser la iglesia católica a ser la iglesia católica romana, cuando se declara que la religión oficial del imperio romano va a ser la iglesia
cristiana, la Iglesia Católica, y esto ocurre el 27 de febrero del año 380. En aquel entonces parecía que el cristianismo había conquistado el Imperio Romano, pero lo que realmente ocurrió fue lo opuesto. Aunque el cambio fue paulatino, fue real. La etapa de la iglesia inicia esta etapa de lo que podemos llamar la iglesia romana o la iglesia imperial, inicia desde la sana doctrina que había con Agustín, obispo de Hipona, y va al extremo de llegar al segundo concilio de Nicea, por ejemplo, cuando se acepta la adoración a las imágenes, en la famosa controversia de la iconoclastia. En el año 445, el emperador romano Valeriano III reconoce al obispo de la ciudad de Roma como el supremo sobre toda la iglesia que se extiende en el territorio del Imperio Romano. Y por esto recibe el título, eh, el obispo León I, con el que se convierte en el papa. Es el primer hombre en ser llamado papa en la historia tal cual, según lo entrega, o sí, el título que recibe de parte de el emperador. Así, los primeros papas aparecen en este periodo. Aunque su rol es religioso, la caída del Imperio Romano del Oeste trajo mucho más poder para los papas, ya que hubo un vacío hegemónico sobre Europa, la cual estaba dividida en muchos pequeños reinos, y sobre estos pequeños reinos la máxima autoridad era el Papa. En este periodo es cuando se desarrolla lo que se conoce como la teología católica romana, la cual introduce una concepción no solo de severidad y de lejanía de Dios. La gente llegó a temer tanto a Jesús que necesitó orar a María o a alguno de los antiguos santos que habían perecido para que intercedieran por ellos. También aparecen conceptos como las reliquias sagradas, que santifica a la persona que se acerca a ella, que las toca, que las venera, que les ora. Las imágenes de los santos son puestas frente a los feligreses para orar. También se introducen los conceptos de penitencia, de purgatorio y las indulgencias. La idea de que un católico había practicado todos los sacramentos, entonces le aseguraba que iba a ir al purgatorio. No iba a ir al infierno, no iba a ir al cielo, sino que pasaba al purgatorio. Los que no eran católicos y no habían recibido los sacramentos iban directamente al infierno, pero para los católicos su primera estancia era llegar hasta el purgatorio. Ahí sufrían dolores y castigos hasta pagar por sus pecados y entonces poder entrar al cielo. Pero si ellos hacían penitencia, esto podía rebajar algunos cuantos años de sus millones de miles de años que debían de pasar en el purgatorio. Algo que todavía resultó más efectivo era la compra de indulgencias, las cuales básicamente era un papel sellado por el Papa que garantizaba que una persona, después de pagar por estas indulgencias, podía tener menos siglos en el purgatorio gracias a ese papel. Y no solo eso, sino que también se podía comprar esta indulgencia en nombre de alguno de los que ya estaba muerto. Este último fue un gran instrumento que usó la Iglesia Católica Romana para recolectar dinero, con el cual realizó muchas construcciones de edificios que son importantes hasta el día de hoy, como la Catedral de San Pedro, que se encuentra en la Ciudad del Vaticano. Es justamente contra todo esto que se levantó la Reforma Protestante, aunque es cierto que durante la historia aparecieron muchos hombres que se opusieron a estas distorsiones en el cristianismo, pero es hasta el siglo XVI cuando el escenario está listo. Así es como el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Aunque su intención
No era crear una nueva religión, no era crear un movimiento, era básicamente hacer que la iglesia regresase a una versión más bíblica. Su acción le dio comienzo a este movimiento que hoy conmemoramos. Han pasado muchos más de 500 años después de esa mañana del 31 de octubre de 1517 y la reforma no solo se profundizó durante 200 años, sino que sigue viva hasta el día de hoy. No ha habido una reconciliación con la Iglesia Católica simple y sencillamente porque estamos en desacuerdo en estos 5 puntos. La intención de recordar este día en la historia no es adorar a Martín Lutero o venerar a algunos de los reformadores, sino recordar su legado y una vez más abrazar estas verdades que nos llevan de regreso a las escrituras. Les ruego que en este momento me acompañen a pedirle a Dios que nos dirija mientras vemos las escrituras y aprendemos qué significa solo Cristo, solo a través de Cristo. Oremos. Señor, agradecemos infinitamente tu gracia que nos alcanzó, nos salvó, nos rescató, Señor, de nuestra vana forma de vivir y que también a través de ella has hecho una división entre todo aquello que eh, traía la iglesia tradicional, la iglesia romana, Señor, y nos has permitido abrazar las escrituras y a través de las escrituras poder llegar a ti, Señor. Te rogamos que el día de hoy podamos aprender a través de tu palabra, Señor, lo que significa que solamente es a través de Cristo, Señor, y ver también cómo los otros 4 eslogans de la reforma, Señor, basados en las escrituras, también nos apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. Queremos poner este tiempo en tus manos, en total dependencia de ti. Abre nuestra mente mientras leemos las escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Una de las principales doctrinas rescatadas dentro de la Reforma Protestante es esta doctrina, la doctrina de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto contrasta con la idea de que el Papa o la Iglesia Católica Romana eran los mediadores o que algún santo o que María, Madre de Jesús, tenían que ocupar el rol de mediadores. Así es como nos dice esta cita de Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Y vamos a verlo directamente en la presentación. Dice así, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así como hay un solo Dios, existe solamente un hombre que puede ser mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesús, el Cristo. Solo Jesús de Nazaret dio su vida en rescate por todos nosotros. Nadie más fue a morir a la cruz. Nadie más llevó sobre sí mismos los pecados del pueblo de Dios. Y es específicamente esto lo que convierte a Jesús en el único mediador posible. Y esto tampoco ocurrió al azar, al contrario, Dios señaló a Jesús como Cristo, como mediador desde el principio. Ya lo hemos estudiado anteriormente juntos, desde Génesis 3:15, 4000 años antes de Cristo, y Dios profetiza la venida del Mesías, posteriormente la elección de Israel como nación y la elección de Judá como la tribu de donde iba a venir el Mesías y concluye con la promesa de que de la familia del rey David Dios iba a traer al Cristo. Por eso
Dios profetiza que el mediador, una de sus marcas específicas es que va a llevar el pecado de su pueblo. Mire cómo lo plantea Isaías 53 del 11 al 12. Lo dice de la siguiente forma. Dice así: y verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Para nosotros es sumamente importante tomar en cuenta que estas palabras fueron escritas unos 700 años antes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El profeta avisa que el Mesías llevaría el pecado de los suyos, y esta cualidad es lo que lo capacita para ser el mediador entre Dios y los hombres. En la historia, solamente Jesús de Nazaret ha llevado sobre sí mismos el pecado de su pueblo. En cuanto a la exclusividad de Cristo como mediador, nos dice lo siguiente la Biblia en el libro de los Salmos, por ejemplo, nos dice de forma muy clara: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Literalmente está señalando a Cristo. Él es a quien nosotros tenemos en los cielos, intercediendo delante del Padre. Luego el apóstol Pedro lo enfatiza de la siguiente forma en Hechos 4:12, cuando dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús mismo ratifica esta verdad mientras realiza su ministerio terrenal. Él ocupa un juego de palabras en el que él constantemente dice: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahora, veámoslo de forma detenida para que nos demos cuenta que Jesús nos deja saber de forma clara quién es Él. Regresamos a la presentación y esto es lo que nos dice. Nos dice Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Cualquier otra fuente no saciará nuestra hambre, no saciará nuestra sed, solamente si comemos el verdadero pan de vida. No hay otro pan, es solamente nuestro Señor Jesucristo. También nos dice Jesús en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la única forma para que una persona camine genuinamente en luz. Posteriormente, Jesús le dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la única puerta para entrar en el reino de Dios. Y es ahí donde nuestra alma, donde el alma del ser humano puede ser genuinamente saciado. Solo Jesús es la puerta por la cual el ser humano puede encontrar
saciedad para su alma. También nos dice Jesús en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es nuestro buen pastor. No solo cuida bien de sus ovejas, sino que Él ha dado su vida por el bienestar de las ovejas. Jesús es el buen pastor. Más adelante, Jesús también nos dice, y Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús reafirma que Él es la resurrección, es decir, la vida después de la muerte es Jesús. Jesús es la vida misma encarnada. Es por ello que Pedro lo llama el autor de la vida en Hechos 3:15. Jesús es la vida misma, la vida mientras vivimos y la vida que viene en la resurrección. También Jesús dice en Juan 14:6, Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino para llegar a Dios. Jesús es la única verdad para llegar al Padre. Jesús es la única vida suficiente para llegar hasta el Padre. También dice Jesús en Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Jesús dijo una y otra vez, yo soy, pero en este punto específico, Jesús le dice, yo soy la vid verdadera. En el tiempo del Antiguo Testamento, en varias ocasiones, Dios comparó a su pueblo con una vid. Y en el Nuevo Testamento, Jesús nos asegura que Él es la vid verdadera encarnada, mientras nosotros somos parte de Él. Jesús es el pueblo genuino de Dios y no podemos ser parte del pueblo de Dios si no estamos en Jesús, si no estamos directamente en Él. Antes de la reforma protestante se enseñó que los caminos para llegar a Dios era la intercesión de los santos ya muertos, las peregrinaciones a lugares santos, la interacción con reliquias consideradas santas como una espina de la corona de espinas de Jesús, un pedazo del clavo, un pedazo de la cruz, la tumba de los diferentes apóstoles. La interacción con esta reliquia volvía una persona santa, las penitencias que podían cumplir o las indulgencias que podían comprar, todo esto junto a los sacramentos realizados por un cura ordenado o un sacerdote, más la obediencia ciega hacia el Papa. Esto enseñaba la Iglesia Católica Romana que era el camino a la salvación para cualquier hombre. Como vimos en la enseñanza bíblica que se ha rescatado por la Reforma, que es Solus Christus, y con la Biblia, los versículos que acabamos de ver, podemos decirlo con claridad, es solamente a través de Jesús. Ahora, en los próximos minutos quisiera hablar de cómo las 4 solas restantes se relacionan con nuestro Señor Jesucristo y de hecho apuntan directamente hacia Él. Y vamos a iniciar con sola escritura. Sola escritura. Por la sola escritura entendemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios
puede regular la vida de un creyente. Ni un papa, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún otro líder religioso tiene más autoridad que la Biblia. Eso significa que si algo dicho por alguno de estos líderes mencionados va en contra de las Escrituras, no debemos de obedecerlo. Aunque ya vimos en la Biblia cómo la Biblia misma nos señala a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, también necesitamos saber que las Escrituras de principio a fin giran en torno de nuestro Señor Jesucristo. Por ello es que el principio de la sola Escritura nos apunta directamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Un gran ejemplo de esto es cuando el apóstol Juan nos dice en Juan 20 del 30 al 31. Lo dice de la siguiente forma. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La intención de Dios, no solo en el libro de Juan, sino en toda la Biblia, porque de Génesis hasta Apocalipsis, todo se trata de Jesús. En el Antiguo Testamento, Jesús como una promesa de cómo va a realizar su ministerio, una promesa de cómo va a llegar a la tierra, una promesa de su resurrección y de su ascensión al cielo y de su regreso en juicio. Todo esto en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de estas cosas y la promesa de su segunda venida. Toda la Biblia es acerca de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Y es precisamente solamente a través de la fe en este Jesús que nos presenta las Escrituras que podemos tener vida eterna, y es específicamente esto lo que nos abre la puerta también para lo que sería la segunda sola que vamos a revisar en este momento, la sola fide. Por esta frase entendemos que la salvación solo se puede recibir cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la probabilidad de que nuestras obras puedan contribuir a esta salvación de alguna forma. Desde el inicio de esta enseñanza hemos hablado de Jesús como el único mediador. Hemos dicho que la Biblia lo presenta constantemente. Dios nos provee de todos los argumentos bíblicos, nos presenta todos los hechos necesarios para que podamos creer, para que así, haciéndolo tan fácil para nosotros, nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo. Y así lo dice Romanos 3, 28. Lo dice así. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Alcanzar la justicia de Dios es gracias a que hemos depositado nuestra fe en aquello que Él mismo ha señalado, es decir, nuestro Señor Jesucristo, sin que sean necesarias las obras que demanda la ley. A esto también nosotros lo conocemos como gracia. Y esto nos lleva a la siguiente frase que de las que estamos estudiando, la siguiente sola, que es sola gratia. Esto significa que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte
y resurrección. La palabra gracia describe un favor de Dios que el hombre recibe sin merecerlo, ya que el ser humano no solo no ha hecho los méritos, sino que ha hecho los méritos para recibir un castigo eterno por causa de su maldad. No existen penitencias que puedan comprar la gracia, no existen indulgencias que tengan el mismo valor que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos exclusivamente porque Dios ha decidido darnos el don de la salvación. Así lo asegura este famoso versículo que tenemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice de la siguiente manera, dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación que hemos recibido es por gracia a través de la fe que recae en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, somos salvos por sus obras y no por las nuestras. Y esto es, una vez más, como las solas nos señalan a Cristo y es precisamente por esta razón que vamos a ver una vez más lo que significa solus Christus. Como hemos dicho anteriormente, creemos que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así cualquier otro camino para llegar a Dios. No se trata de cuán larga o dolorosa sea una penitencia. No se trata de una vida piadosa donde uno solo pasa orando o leyendo la Biblia. No se trata de una vida dedicada a la caridad. No se trata de confiar en otros intermediarios. No somos salvos por ir a una iglesia específica. No se trata de estar bajo la autoridad de un papa, un sacerdote, un pastor o un líder. Ninguna de estas cosas salva. No se trata de las reliquias que se consideren sagradas o de los pañuelos o de las rosas bendecidas. No se trata de ninguna de estas cosas. Toda la luz, la paz, la saciedad del alma, la verdad, la vida, la resurrección, el cuidado pastoral, todo el camino y toda la puerta que necesitamos para llegar a Dios, Dios mismo lo ha depositado en Cristo. No solo la salvación, sino que cada aspecto de nuestras vidas nos lo ha dado en Cristo. Por eso nos dice con certeza el apóstol Pablo en Romanos 8:32 de la siguiente forma, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? Dios ha provisto de todo lo que necesitamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así de claro, como lo acabamos de leer en el versículo anterior, lo plantea una vez más el apóstol Pablo en otro libro, y esto es en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 del versículo 15 al versículo 22, que dice de la siguiente manera, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, voy a hacer la transición acá, perfecto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, como las que, perdón, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esto, mis amados hermanos, es maravilloso. Estos versículos nos llevan a literalmente a declarar esta última exclamación de las eslogan de la reforma, y es solo soli Deo gloria, soli Deo gloria. Y por esta frase entendemos que es por este maravilloso plan de salvación, por haber enviado a su Hijo al mundo y por todo aquello que Él ha hecho y hace en favor de la humanidad sin que la humanidad lo merezca. Es precisamente por esto que Él merece toda la gloria. El diseño de un plan en la eternidad viene de la mente de Él. Dios lo lleva a cabo cuando el tiempo se ha cumplido. Él avisó que el Mesías sería el único medio para tener una relación con él. Confirmó el Mesías cuando, después de que él dio su vida para llevar nuestros pecados, lo resucitó de entre los muertos. Y ahora, a través de Jesús, nosotros tenemos garantizado el poder llenar nuestras necesidades. Mientras los escritores del Nuevo Testamento nos declaran la grandeza de este plan, y sus palabras solo pueden dirigirse a Dios para adorarlo. Vemos, por ejemplo, a Pablo, desde su experiencia en su conversión, llega a glorificar a Dios por su salvación en Primera de Timoteo 1, del 15 al 17, que dice de la siguiente forma, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero eh, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otro caso especial es Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él escribió su carta y glorificó a Dios por la obra santificadora de Dios en la vida de cada uno de los creyentes. Esto lo hace en su doxología de su carta, en Judas 1, del 24 al 25, que dice de la siguiente manera, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, y imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Finalmente,
Quiero citar una vez más al apóstol Pablo, porque cuando está terminando de explicar la elección soberana de Dios para la salvación, termina con una frase que engloba la gloria de Dios, que honra y glorifica a Dios de la forma en que solo Dios lo merece. Y es que todo lo que ha ocurrido, la obra de Jesús, la salvación a través del Cristo y todas las cosas que en este universo están pasando, simplemente deben de llevarnos a honrarlo y glorificarlo porque Él lo merece. Y mientras leo esta cita, quiero terminar orando. Romanos 11, del versículo 36 al versículo 30, del versículo 33 al versículo 36. Y dice de la siguiente manera: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor, agradecemos infinitamente este privilegio precioso que nos das de ver a nuestro Señor Jesucristo exaltado. Podemos decir con claridad que no hay nada que haya sido puesto antes o que nosotros mismos lleguemos a poner antes de Cristo para eh, pensar que esto nos va a dar paz delante de ti. Y sin embargo, tu método, Jesús, nuestro mediador, ha dado su vida por nosotros. Y tú, Señor, mereces la gloria y la honra por lo que has hecho a través de nuestro Salvador. Así que, Padre, en este día queremos agradecerte por permitirnos vivir en esta época después de la reforma, donde han habido tantos hombres que se tomaron el tiempo de estudiar la palabra, que se tomaron el tiempo de luchar por estas verdades, Señor, que hemos heredado. También te agradecemos, Señor, porque con su legado nos podemos parar sobre ese legado y crecer en el conocimiento de ti, pero sobre todo, Señor, que podamos agarrar las escrituras y darnos cuenta que ellos han enseñado lo correcto, Señor, y pararnos sobre ese punto correcto. No nos permitas confiar en nuestras doctrinas, no nos permitas confiar en las congregaciones, en los pastores, en las denominaciones, no nos permitas confiar, Señor, en cualquier tipo de amuleto que nos haga pensar que somos salvos simplemente por tenerlo, porque tú has puesto a nuestro precioso Señor Jesucristo como nuestro mediador, nuestro único mediador, y agarrar cualquier otra cosa es menospreciar este gran tesoro que nos has dado. Bendecimos tu nombre, honramos y glorificamos tu nombre, porque has hecho maravillas en medio de nosotros, Señor. Exáltate, glorifícate, tú lo mereces, Señor, y que nuestra boca como iglesia no cese de honrar y de adorar a ti, Padre, por habernos provisto de Jesús, por habernos provisto un método de salvación, un método de luz, un método de satisfacción de nuestra alma, Señor. Te agradecemos porque nos has provisto en Cristo, Señor, de este camino, esta puerta tan necesaria, Señor, para llegar hasta ti. Y porque también en Cristo nos has provisto de promesa de resurrección y de vida eterna, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, por esto que tú has hecho. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos permitas pensar una y otra vez, meditar, regresar a este pensamiento de que todo es a través de Cristo.
En el nombre de Jesús. Lo ponemos todo en tus manos. Amén y amén. Mis amados hermanos, para mí ha sido un gran honor el poder compartir este tiempo en la palabra con ustedes. Que el Señor les bendiga.